Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. ¿Cómo puede alguien enamorar a jóvenes, niños y grandes del difícil y frío mundo de la física? ¿Será frío? Javier Santaolalla, un físico español que está aquí con nosotros, lo está logrando. Hoy es uno de los youtubers más populares de habla hispana y está en el país traído por distintas instituciones. En el caso de la Universidad Nacional, el protagonista o la protagonista es la maestría en gestión de la innovación tecnológica MAGIT, acá de esta Casa de Estudios Superiores. Javier, bienvenido al país, bienvenido al programa Una Voz y esperamos aprovechar los siguientes 40 minutos aquí contigo. Muchísimas gracias, para mí es un honor y una alegría poder compartir con toda la gente de Costa Rica. Es un país impresionante y una gente muy cálida. La verdad que se siente como en casa uno. He llegado en pocos días y ya siento que soy uno más de la gran familia de los ticos. Javier, ¿te enamoraste de la física desde chiquito? ¿Sos de las personas que descubriste esta vocación temprano o la descubriste tarde? Y además, ¿cómo llegó a vos este amor por la física? Yo creo que es una de las cosas que marca mi trabajo como divulgador, el hecho de que la descubrí de forma muy tardía. Yo podríamos decir que tuve una infancia bastante normal, si es que algo puede ser normal, porque definir normal es algo ya de por sí complicado, pero no puedo decir que fuera una persona muy introspectiva, que estuviera en mis pensamientos ensimismado, o que fuera una persona muy reflexiva acerca de las cosas del universo, o que estuviera todo el tiempo cautivada por experimentos o situaciones científicas, en absoluto. Mis aficiones de pequeño eran jugar a los videojuegos, darle patadas a la pelota, travesuras, un niño muy corriente en ese sentido, que luego ya con 22 años, después de unos estudios de escuela, ¿no?, secundaria, que yo diría que fueron bastante lastimosos en lo que refiere a la parte científica, descubrí el verdadero gusto por la ciencia cuando yo ya tenía unos 21 años. ¿Ah, sí? Y fue una transformación muy grande en mi vida. Digo que esto es muy importante en mi carrera por varias razones. Por un lado, porque creo que me acerca mucho a la persona corriente, el ser una persona corriente. Creo que si hubiera sido una persona pues muy ensimismada o de una naturaleza muy reflexiva y metida en la física, no tendría tantas conexiones como tengo con el mundo corriente para hacer analogías. Y también porque creo que al igual que yo me enamoré tarde de la física, muchas personas se están enamorando conmigo. En ese sentido, creo que muchas veces siento que estoy hablando al Javier de 22 años que no sabía lo que era la cuántica y cuando la descubrió se sintió emocionado. Creo que el mundo está lleno de estos Javieres que no saben qué maravillosa es la física y que se sorprenden cuando yo les cuento lo que yo descubrí y lo que hizo que yo empezara a amar la física de cero. ¿Y qué fue lo que hizo posible eso a tus 21 o 22 años, que te enamoraras de la ciencia, particularmente de la física? ¿Cómo ocurrió esto? Es curioso y además a mí me generó mucha frustración y la verdad que me sentí engañado, que la verdadera física, la que se hace en los laboratorios y la que se trabaja en el día a día, no tiene nada que ver con la que se explica en la escuela. Yo, cuando tenía 21 años, mi concepto de lo que era la física no se parecía en nada al concepto de qué es la física. Entonces eso fue lo que más me llamó la atención. Para mí la física hasta ese momento era una rama del conocimiento totalmente cerrada que consistía en resolver problemas mecánicos asociados a cosas como poleas o sistemas mecánicos que son los que se estudian en la escuela, y me di cuenta que la física es mucho más que eso. Es también investigar misterios sobre grandes preguntas como qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué es el universo, qué es la materia, cómo se forman las cosas del universo, qué ocurre. Pues son preguntas que van mucho más allá de lo que se estudia en el colegio, que son muchísimo más ricas e interesantes de todo lo que nos cuentan por ahí, y que hacen que yo me llevara una gran sorpresa cuando descubrí que la parte más maravillosa, la más sorprendente y la más adictiva está oculta a la gente. Y es lo que quiero decir, es tiro del telón para que vean lo que hay detrás, que es muchísimo mejor de lo que estás viendo delante de tus ojos. Entiendo, Javier, que particularmente hubo un libro, no sé si eso es así, que te marcó. Sí. A esa edad, La breve historia del tiempo. Sin breve, historia del tiempo. Historia del tiempo. Sí, porque tiene dos, historia del tiempo y breve historia del tiempo. Es cierto porque, como digo,
yo no tenía ningún acercamiento a temas de física como la cuántica, la relatividad, los agujeros negros, el espacio-tiempo curvo, los agujeros de gusano, las estrellas de neutrones. Son cosas que yo no había oído en la escuela. No sé si algún oyente habrá oído esos términos en la escuela. Lo cierto es que cuando yo lo oí fue como, wow, esto es física. O sea, realmente hay un lugar del espacio-tiempo con una densidad de energía que atrapa cualquier cosa, que es oscura porque no emite luz, porque incluso traga la luz. ¿Esto es real? ¿O me estabas hablando de una película de cómics? ¿O esto es real? Cuando te pones a investigar, te das cuenta que hay tantos científicos que trabajan sobre esto, sobre agujeros negros, sobre viajes en el tiempo. O sea, realmente el trabajo de la ciencia es súper creativo. Y lo que nos muestran en la escuela es anticreativo. Y yo esta creatividad la descubrí en el libro, en este libro de Historia del Tiempo de Hawking. Él es un tipo que trabaja en la frontera del conocimiento, en temas súper avanzados, pero sobre todo temas que son muy inspiradores, porque trabaja con física que roza la ciencia ficción. Y en ese sentido, yo descubrí este mundo leyendo este libro, y les aconsejo que se pasen por libros similares porque encuentran cosas que realmente dices tú, esto no puede ser que esto sea ciencia. Entiendo que este amor, este enamoramiento tuyo con la física te lleva incluso a uno de los centros de investigación más importantes, el CERN. Sí. ¿Es así, Javier? En este libro, donde yo oigo hablar sobre cosas que no había oído hablar, en particular entiendo que hay unas cosas que se llaman quarks, que son los integrantes de los protones y neutrones, cosa que yo nunca había oído. O sea, para mí fue como, ¿y por qué en el colegio me dicen que lo más pequeño que hay es un protón cuando un protón tiene 3 quarks? ¿Por qué me mienten de esta manera? Eso fue una de las cosas que descubrí. Y hablando de la formación de la materia, Hawking hablaba de un laboratorio donde se hace un scan de la materia, se hace un zoom máximo sobre los componentes mínimos de la materia usando un colisionador de partículas. Ahí aprendo que un colisionador es un microscopio a lo bestia. Cuando el microscopio ya no da, porque ya no puedes ver nada más pequeño, te pasas a un colisionador, que es como un microscopio, pero ya, imagínate un microscopio de 27 kilómetros. Eso es lo que está ahí. Y cuando vi esta naturaleza del laboratorio, su historia, cómo van reclutando los mejores científicos del mundo, dije, yo quiero ser uno de esos mejores científicos del mundo. Cuando vi que el objetivo era descubrir nuevas partículas, dije, yo quiero descubrir una nueva partícula. Y la verdad que me cambió la vida. Me hice una lista de cosas que yo tenía que hacer para llegar ahí. Entre ellas aprender bien francés e inglés, aprender bien sobre física y en particular física cuántica, y prepararme profesionalmente para llegar, pues realmente se convirtió en mi obsesión y no paré hasta que lo conseguí. ¿Te diste cuenta de alguna manera entonces, para ir llegando al corazón de lo que estamos contando, Javier, que había que contar otra faceta de la física que tal vez comúnmente no conocemos ni en la calle, ni en el barrio, ni en nuestro vecindario, y menos aún en la escuela, ni en el colegio? Vos fuiste descubriendo eso, que urgía de alguna manera contar esa otra cara, ese otro rostro de la física. Sí, porque creo que la física tiene muy mala prensa. La sensación que se tiene cuando a uno le dicen física, la imagen que le viene mental son cosas duras, complicadas, aburridas y en general poco aplicables y que no tienen mucha trascendencia. La realidad es que muchas veces la gente ama la física sin saberlo. Cuando ves una película como Interstellar o The Martian o ves incluso Star Wars, donde hay tantas referencias a viajes a la velocidad de la luz, viaje interplanetario, todo eso es ciencia, pero lo que la gente no comprende muchas veces es que la ciencia está en todos lados y la estás disfrutando y la estás gozando sin que esté la etiqueta de esto es ciencia, pero está ahí. Entonces lo que hago es, te lo cuento lo mismo, pero te pongo la etiqueta esto es ciencia, para que realmente lo asocies y te des cuenta de que eso que tanto amas y tanto te gusta realmente es un concepto científico. Y ahí, bueno, te acabo de hacer un ejemplo con las películas, pero lo mismo te puede contar con la música, con el deporte, con el teatro. Realmente en cada aspecto de la vida hay siempre una potente influencia científica, y yo lo que hago es hacerla reducir para que la gente se dé cuenta de que detrás de eso hay muchísimo, hay un mundo. Tú ves la superficie, si rascas hay un mundo, y lo que hago a la gente es decirle, aquí hay algo muy interesante, si rascas lo vas a pasar muy bien. Y es un punto de entrada. Una película puede ser un punto de entrada para descubrir cosas del universo, qué es una estrella de neutrones, cómo se viaja entre planetas, cuáles son los motores del futuro. O sea, realmente hay cosas súper interesantes que uno aprende cuando se da cuenta de que la ciencia nos rodea y en lo que nos gusta ahí hay tanta ciencia. ¿Cuándo fue que decidiste, Javier, explorar los caminos del ciberespacio, del internet, de las nuevas tecnologías?
de vos decir, mira, para comunicarme diferente y para comunicar la ciencia diferente, tengo aquí un aliado que es la tecnología. ¿Cuándo tomaste esa decisión de catapultarte en ese sentido? Pues yo soy una persona muy reflexiva y también muy científica, y el pensamiento científico lo llevo a todo. Entonces yo compro en el supermercado usando el método científico, yo juego a los videojuegos usando el método científico, yo voy de fiesta y uso el método científico para conocer gente. ¿Cómo es eso? ¿Cómo el método científico para conocer gente? Es prueba y error. Porque uno no se lo imaginaría, Sí, prueba sí. y error, por ejemplo. Realmente uno lo que hace es, un científico lo que hace es realizar pruebas sobre cosas, buscar parámetros que le permitan cuantificarlo, analizarlo, hacer hipótesis y repetir pruebas para ver si encuentra un patrón. Si tú, por ejemplo, dices, voy a usar la ciencia para ligar, pues ¿qué haces? Esto es un ejemplo simplemente, pero uno va a una discoteca, observa patrones, busca una forma de aproximarse a esos patrones, establece una estrategia, la aplica, intenta aprender según estos parámetros que ha preestablecido si la estrategia ha sido positiva o negativa, repite la experiencia y va convergiendo a una experiencia, a un tipo de actividad óptima. Es decir, tú vas tomando nota de todo lo que estás haciendo, lo intentas cuantificar, intentas optimizar. Cuando ya tienes la estrategia óptima, has encontrado una estrategia científicamente adecuada para llevar esa tarea. Entonces eso lo puedes hacer, ya te digo, en el supermercado cuando vas a comprar, haces una estrategia para encontrar el melón más tierno. Cuando estás en los videojuegos, buscas una estrategia para vencer a los rivales y ganar no sé qué. Y estableces patrones, ensayo y error, pruebas, cuantificas. Y cuando sales a ligar, pues puedes hacer lo mismo. Cuando hablas con una chica, bueno, esta estrategia, esta otra, con un chico. O sea, realmente ese pensamiento científico lo aplico a todo. Y por supuesto a la comunicación. Yo cuando llegué al mundo de la comunicación en ciencia, pues me puse a reflexionar, a intentar parametrizar y optimizar, y me di cuenta de que la gente vive en las redes sociales, que las redes sociales dan un aspecto muy amigable, muy cercano, y que son una herramienta óptima para acercarte a la gente, porque es donde está la gente. Y nosotros lo que tenemos que hacer en el mundo científico es salirnos del aula y del ambiente académico, porque es un ambiente donde la gente ya de por sí le cuesta entrar, le cuesta llegar, y llegar a donde está la gente. ¿Dónde está la gente? Muchas veces está en la calle, en centros comerciales, en parques, en bares, pero donde siempre está es en las redes sociales. Entonces mi trabajo siempre, desde que estoy haciendo comunicación, ha ido muy vinculado a las redes sociales, porque permite que me acerque mucho a la gente y la gente me deja entrar. Es como entrar en sus casas, en sus vidas. Y he aprendido tanto de todo lo que la gente me ha contado. Ustedes están escuchando a Javier Santaolalla. Es un físico español y un comunicador, además, encantador. Sé que ustedes están disfrutando del programa y está aquí en el país a propósito de diversas actividades organizadas en institutos, en universidades. Lo hemos traído acá a Una Voz porque tiene una forma muy particular también de comunicarse y ha hecho de distintas plataformas tecnológicas un trampolín para enseñarnos la otra cara, el otro rostro de la ciencia. Nos separamos en nuestra primera pausa y venimos con más aquí con Javier Santaolalla en Una Voz. Ya venimos. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por premiarnos con su sintonía sábado a sábado, domingo a domingo, lunes a lunes, en las distintas emisoras a través de todo el país, en YouTube, en Facebook también, a través del correo electrónico. Gracias por sintonizarnos acá en Una Voz. Hoy está con nosotros Javier Santaolalla. Este muchacho que tengo aquí al frente es físico, sí, y un excelente comunicador, y se ha propuesto utilizar las tecnologías de buen modo para mostrarnos otra faceta, otra dimensión de la ciencia, de la física, una dimensión que tiene que ver con nuestros hábitos cotidianos, con nuestras relaciones habituales. Por eso está aquí con nosotros, para quitarle esa máscara perversa que a veces tiene la ciencia o la física y mostrarnos el lado amable de ella. Javier, ¿cómo ha sido tu experiencia en YouTube, ya particularmente hablando de el canal Date un Voltio? Y tenés también otro, ¿verdad? Entiendo. Tengo otro dos canal. más. Ok. ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cuál ha sido la recepción que ha tenido el público? La comunicación que has tenido con el público. Contanos. Pues son 3 años de vivencias muy variadas, muy ricas, donde he aprendido muchísimo.
En primer lugar, una de las cosas que he descubierto es que es un método maravilloso para llegar a rincones de todo el mundo. Yo normalmente trabajaba en prensa, en radio. La limitación que esto me daba geográfica era muy grande. Desde que entro en YouTube llego a un pueblo en Costa Rica, a lo mismo que una barriada en La Paz, en Bolivia, o puedo llegar a un pueblo que apenas está comunicado en Ecuador, y es algo que en ningún otro medio lo habría conseguido. Y otra cosa que viene con esto es que llego a un público muy joven. Me encanta la gente adulta, no tengo por qué negarlo tampoco. Me encanta que un señor de 80 años de repente se interese por los agujeros negros, pero me gusta muchísimo que un chaval de 13 años de repente se aficione a la física porque ha visto a un tipo loco con las cosas del universo y le ha entrado curiosidad. Creo que mi trabajo es doblemente satisfactorio cuando consigo enganchar a un joven, no solamente porque le hago disfrutar de lo que le estoy contando, sino porque encima, más allá de eso, le estoy haciendo también encontrar una posibilidad de futuro. Creo que uno de los mayores placeres de mi trabajo es imaginar que hay chicos y chicas de 15, 16 años que de repente descubren lo que yo descubrí con 20 y quieren de repente ser científicos. Y esto es como... o sea, ¿qué mayor placer puede tener un comunicador que poder trastocar un poco, ¿no? Tocar la vida de otra persona. Uh-huh. Y esto es una de las cosas que YouTube permite. Llegar a un público muy joven. Y luego es una comunidad muy activa. Yo de los medios que he trabajado es aquel en el que la gente más voz tiene. Más opina, más comenta, más comparte, más interacción tiene, más quiere saber sobre ti. O sea, realmente se genera también una comunidad muy activa donde intercambiamos muchas cosas. Y esto hace que se establezca un diálogo continuo. Realmente ellos aprenden de mí mucho, yo aprendo mucho de ellos. Y siento que hemos formado una familia mundial de apasionados por la física. A cada país que voy siempre hay uno, yo te sigo desde el principio y acabamos tomando algo por ahí, pasándolo bien. Realmente considero que muchos de mis seguidores forman parte de una comunidad que va más allá de lo que yo cuento. Es una comunidad de apasionados de la ciencia y que formamos una verdadera familia mundial. Javier, en tus canales de YouTube ¿hay diferencia en el tratamiento de la información o en el énfasis que pones? Cada uno tiene, no sé, su estilo, sus contenidos distintos, su público meta distinto. ¿Cuáles son las diferencias básicas entre los canales que tenés? Sí, tengo una trilogía, uh-huh. Date un voltio, Date un blog y Date un me. Uh-huh. Y con el que yo espero cubrir, barrer todo el espectro de profundidades que uno puede querer. Entonces tengo un canal en el que hablo de física de forma muy llana, muy simple, y en la que apenas aparece... Mi estrategia es, bueno, te voy a hablar de 10 minutos de una cosa, dentro de estos 10 minutos va a aparecer 2 conceptos científicos que no te los voy a explicar, pero que a lo mejor te trae un poquito de curiosidad e investigas más. Uh-huh. Por ejemplo, tengo un vídeo sobre los fails científicos en canciones de reggaetón, analizo canciones de reggaetón y comento científicamente si tienen sentido. No te explico, por ejemplo, lo que es una estrella, pero te digo que este cantante está usando mal el concepto de estrella, para que igual a través de este vínculo tú tengas curiosidad y lo busques. O tengo también pues vídeos donde hablo de cosas como por ejemplo preguntas absurdas que no tienen mucho sentido, las comento científicamente. O sea, intento enganchar a las personas a través de un contenido de entretenimiento con bajo perfil científico. Tengo uno de perfil medio científico, que es Date un voltio, donde ahí ya es un poco más contenido de revista científica. No sé si aquí leen La Muy Interesante o algo así. Intento que sea un contenido más de genérico, muy científico, pero sin profundidad verdadera. Te explico qué es la mecánica cuántica, cómo se viaja en el tiempo, pero no me meto ya en conceptos más elevados ni en profundidades ya típicas de universidad. Uh-huh. Y Date un blog, que es el que también lo grabo en casa. Esto es heavy metal, esto ya para verdaderos valientes, gente que de verdad quiera guerra de verdad, para que sangren de los ojos y vomiten, porque este ya es contenido de... Pues he contado cosas de quinto de carrera, de tesis doctoral. Lo que hago es muchas veces tomo lo que he contado en Date un voltio, que es el revista científica, y ya lo extiendo y exagero. Y te digo, bueno, esto que te he contado a ti aquí, pues deja que te lo cuente de verdad, como te lo contaría un profesor en clase. Y sin ecuaciones también, porque uso pocas ecuaciones. Ya te avanzo cosas ya, pues, de las más potentes de la física moderna, y por lo tanto cosas típicas que se pueden dar en un cuarto o quinto de carrera, de forma conceptual, es decir...
no te voy a hacer sufrir con ecuaciones, pero sí con una profundidad típica de cursos avanzados. Pero la gente lo entiende. O sea, no, una cosa que he aprendido, de las que más he aprendido, es que lo que importa es la motivación. La gente no es tonta, y lo peor que puede hacer la gente es tratarla como tonto. Lo mismo que yo entendí un concepto lo puede entender cualquiera. Yo no soy ningún ser extraterrestre superdotado. Cualquiera lo puede entender. Lo que va a diferenciar un canal u otro es la motivación que tienes. Si tienes poca motivación, vas a ver Date un Me, donde apenas te va a profundizar, pero no es que sea para tontos. Es una persona que no tiene la motivación de saber más. Date un Blog no es para superdotados. El mismo que ve uno lo puede ver otro. Lo que pasa es que aquí ya te requiere con una concentración, unas ganas de aprender, que luego consultes en internet o en un libro algo más, que veas varios vídeos o incluso que veas ese vídeo varias veces. Es simplemente una cuestión de grado de interés, no una cuestión de dificultad, porque creo que son vídeos que cualquier persona está capacitado para entender. Javier, escuchen ustedes y vean ustedes, si venimos del mono, ¿por qué somos tan cerdos? Dije, Javier, si yo eso lo veo en una librería, por supuesto que me va a atraer inmediatamente, ¿verdad? Creo que un título como este expresa un poco el secreto para lograr enganchar a los públicos, ¿verdad? Que tenés, este es el título de uno de tus libros. Correcto. Has ingresado también en el mundo de la literatura. Contanos también sobre esta experiencia, cómo ha sido esto, cuánto tiempo llevas y cuál ha sido el resultado de esto, qué has sentido. Además es una incursión intensa porque las casas editoriales les gusta el tono con el que hablo, la forma en que rompo un poquito con la tradición literaria, porque se acostumbra a contar estas cosas de forma muy seria, quizás también con contenido, con un lenguaje muy elevado. Yo lo he roto completamente. Hay muy pocos libros de ciencia que te hablen con una libertad y una relajación tan alta para entender estos temas. Entonces llama mucho la atención y tengo ahora mismo 6 libros. 4 son como coautor, 2 como autor único. Empezaron a llamarnos por una actividad que hacíamos de monólogos, stand-up comedy de ciencia en teatros. A la gente le hizo mucha gracia que unos científicos se subieran al escenario a contar chistes. Esto llamó la atención de muchos medios de comunicación y acabó llegando a una editorial que quiso poner esos monólogos en libro. Lo hicimos, fue un éxito, funcionó muy bien, me lo pasé muy bien. Ese libro es Si tú me dices gen, lo dejo todo. Y a partir de ahí pues surgieron el resto. Si vinimos del mono porque somos tan cerdos, cómo explicar física cuántica con un gato zombie, cómo explicar genética con un dragón. Y finalmente mis 2 libros como autor único, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama e Inteligencia física. Esos ya son de física, física pura y dura, que es mi tema y escrito por mí 100%. Son libros en el que he volcado toda mi imaginación, mis ganas, mi entrega, y es un mundo en el que yo no me pienso retirar. Me encanta escribir y me encanta compartir cosas a través de un libro. Creo que establece vínculos que YouTube no crea y por lo tanto es un complemento ideal. Es además una forma de llegar a otro tipo de público y sobre todo eso, generar una reflexión más profunda que un vídeo a veces te deja una sensación diferente. El libro permite penetrar de una forma diferente en las ideas y en el intelecto, y esto a mí me encanta. Mi experiencia con estos 2 libros es muy positiva, se están vendiendo muchísimo, muy bien. Están aquí en Costa Rica, hemos traído unos 1000 libros. Y la verdad que está súper demandado y yo me siento muy orgulloso porque es un libro que además lo puede leer cualquiera, no requiere ningún conocimiento previo y me consta que hay muchos niños de 13, 14 años que lo están leyendo y esto ya, pues imagínate el placer que uno puede tener, ¿no? Yo como comunicador, que lo compre un niño de 14, imagínate un padre, ¿no? Que su hijo le diga, papá, yo quiero un libro, esto ya es un tema, ¿no? En vez de pedirle una consola le pide un libro. Y de ciencia. Ajá. Esto, bueno, me encuentro muchas historias muy bonitas de gente que viene muy emocionada por el cambio que estoy produciendo gracias a esta comunicación y mis compañeros que hacen algo parecido en las nuevas generaciones. Ustedes escuchan y ven a Javier Santaolalla. Javier es físico español, está de visita en el país desde hace varios días acá, con distintas actividades organizadas por institutos, universidades, en el caso nuestro, traído por la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica, la MAGIT de la Universidad Nacional. Y está hoy con nosotros aquí en Una Voz porque Javier, además de físico, es un gran comunicador y es uno de los youtubers más populares de habla hispana. Por eso está con nosotros acá, para que nos cuente el secreto de cómo logra transformar contenidos y mensajes que parecieran ser seriosísimos, poco accesibles, como la física, la matemática, los números, y nos cuenta a través de sus
programas, de sus contenidos, cómo es la física también algo atractivo y algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con nuestra vida diaria, y la hace además encantadora. Bueno, un segundo, quería comentar una cosa a raíz de lo que has dicho. Claro. Y es que creo que hablo en nombre de mucha gente que está esperando mi llegada a Costa Rica. Las charlas se llenaron en un día, o sea, realmente había una auténtica pelea por agarrar un espacio en las conferencias, y esto quiere decir que había mucho interés y mucha gente que estaba esperando mi llegada, y en ese sentido creo que hablo en nombre de mucha gente por agradecer a toda la gente que ha hecho el esfuerzo de que yo esté aquí, en particular las universidades que me han acogido, como claro. TEC, la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, y también, por supuesto, la gente que está organizando toda la agenda, o sea, el equipo del Ministerio de Comercio Exterior son los que se han echado el trabajo a la espalda y están detrás de toda mi agenda, han coordinado todos los pasajes, los hoteles. Es un trabajo bárbaro lo que han hecho, y de verdad que es de agradecer, porque al final la gente lo ha disfrutado, yo lo he disfrutado, y hay mucho trabajo oculto, silencioso, que está detrás de todo esto, que creo que merece la pena subrayar, porque es algo muy bonito que han hecho por todo el público que me sigue a mí de Costa Rica, y creo que en nombre de todos ellos, pues aquí va este gracias, este agradecimiento por ese trabajo solidario que han hecho de intentar hacer un esfuerzo, que no es fácil, por tenerme aquí. Con estas palabras de Javier nos vamos a corte en nuestra segunda pausa, y venimos con el tercer y último bloque para hablar también de qué proyectos tiene Javier hacia futuro. Ya venimos con más de Una Voz. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono. Muchas gracias por sintonizarnos semana a semana con temas que esperemos toquen su vida cotidiana y, por qué no, lo pongan a pensar, lo pongan a dudar, lo confundamos en el buen sentido de la palabra. Para ello está hoy un especialista en confundir gente en el buen sentido, Javier, porque genera cortocircuito a la gente que lo escucha en YouTube, en Facebook, en programas radiales, televisivos. Y bueno, Javier, como físico español, nos visita acá en el país para hacer un aporte de lo que él a diario hace en redes sociales, en tecnologías, por mostrarnos la cara real, el rostro real, cercano de la ciencia, particularmente de la física, como youtuber, uno de los más populares de habla hispana. Javier, en este innovador esfuerzo que tenés a nivel continental, a nivel mundial, entiendo que sos parte de un proyecto de divulgación, The Big Bang Theory, ¿es así? Contanos un poco también de este otro proyecto, o no sé si está relacionado, si es lo mismo. Sí, no, es un proyecto que emprendí hace unos 3 años. La idea de este proyecto era usar humor como vehículo para transmitir ciencia. El humor es algo que nos conecta, que nos une, que también es una forma, un termómetro de lo bien que lo hemos pasado, y muchas veces se asocia a eso, a diversión. Entonces dijimos, ¿por qué no usar el humor para contarte algo de ciencia? De modo que mientras te estoy contando algo científico, una explicación, pues lo estoy alimentando con chistes o bromas que te hacen que pases un buen rato a la vez que aprendes. Esta idea surgió pues de un grupo de 12 científicos, montamos un espectáculo y hemos estado de gira por prácticamente todo el mundo haciendo un espectáculo de ciencia y humor. Hay un matemático que estuvo aquí, ahorita olvido su nombre, español. Sí, también. Eduardo. Él estuvo por acá. Estuvo Eduardo, estuvieron Elena y Alberto, también estuvieron en otra época, y esta es mi primera visita a Costa Rica. Y bueno, pues fue una experiencia muy positiva donde aprendí mucho sobre el escenario. Creo que es quizás la madre de las comunicaciones, la escénica, porque tienes que dominar todas las artes, gesticular, pensar, reflexionar, dicción, todo. O sea, realmente es un ejercicio muy complejo y me ha ayudado muchísimo a la hora de, por ejemplo, hacer vídeos, donde quizás el trabajo artístico es menos exigente, y al tener una formación tan fuerte de escénica, pues la cámara me resultó muy fácil adquirir un cierto dominio de la comunicación en este medio. O sea, realmente para mí fue un laboratorio, apliqué el método científico como antes, y en este laboratorio pues surgió un poquito todas
técnicas que hoy tengo de comunicación, pues muchas de ellas se las debo a esta experiencia con este grupo, donde además pude visitar tantos países y viajar tanto. Javier, ya vamos a ir finalizando. Quería preguntarte, y hablando de este proyecto que nos comentaste, ¿cuáles otros, y nos puedes de pronto comentar, tenés a futuro? ¿Tienes ya en el tintero, en el horizonte, algunos proyectos que ya estás trabajando? ¿Nos pudieras contar? Sí, me encantaría nacionalizarme de Costa Rica. Ah, sí, sí. Muy bien. Montar una casita y una familia aquí. No, bueno, la verdad es que una cosa que también se ve en mi carrera, si la ves un poquito mi perfil, lo que he estado haciendo en los últimos años, me encanta mucho probar cosas nuevas y me gusta mucho la sensación de crear nuevos retos. En ese sentido, cuando yo siento que algo ya empiezo a dominarlo y que tengo ya una facilidad para ello, me encanta buscar nuevas vías en las que pueda probarme, pueda aprender y sobre todo también pueda generar algo nuevo para la gente. En ese sentido, estoy embarcándome últimamente y estoy poniendo todos los ojos en ello, en intentar hacer más entretenimiento. El mundo del YouTube científico creo que ya lo tengo controlado. La parte más profunda de la ciencia, donde cuento más en un libro o en los canales, eso ya está más o menos controlado. Tengo curiosidad por mezclar ciencia y arte, hacer cuestiones donde la ciencia aparezca de forma transversal, donde el aprendizaje en ciencia no sea tan directo y por lo tanto pueda llegar a otro tipo de público. Imagínense que yo hiciera una exposición de pintura inspirada en cuestiones del universo, donde se acercara un público de perfil artístico que jamás haya tenido una inclinación hacia la ciencia y donde yo, mientras admira un cuadro inspirado en las profundidades del cosmos, le pueda contar algo sobre cómo nació el universo. Lo mismo se puede aplicar a la gastronomía. Imagínese usted en un restaurante donde se programa una cena en la cual cada plato está inspirado en un momento diferente de la historia del universo, donde mientras disfrutan de los platos, entre plato y plato se pueda comentar una historia de la propia existencia del universo. Y así con todo. Imagínate una canción donde te meto conceptos de cuántica. Imagínate una película basada en un colisionador de partículas. Imagínate una serie de animación. O sea, realmente creo que el gran reto sigue siendo captar nuevo público. Yo sigo hoy por hoy recibiendo principalmente público ya interesado en ciencia, gente que ya quiere saber ciencia y que es la que viene a mi canal. Yo me pregunto, ¿habrá alguna forma de conseguir atrapar gente que no esté interesada en ciencia? Y ahí el entretenimiento juega un papel fundamental, el arte. Bueno, pues voy a intentar explorar estos medios. Ya mi primera incursión fue a través del videojuego. Creé un videojuego para PlayStation con una productora. El juego se llama Tesla y es un laboratorio virtual para que los jóvenes aprendan sobre ciencia jugando. Entonces es una historia de misterio donde ocurre algo horrible y el personaje, el jugador, tiene que resolverlo haciendo experimentos. Entonces fíjate qué maravilloso, ¿no? Poner a tu hijo a jugar a la PlayStation, pero no está jugando a la PlayStation solamente, está dando un curso de física. Y ese tipo de incursiones son las que a mí más me motivan, porque, como digo, es en el entretenimiento donde está la base del público y donde yo quiero estar robando gente para mi propósito de hacer que la gente se apasione por la física. Javier, debemos replantear la forma tradicional de enseñar la ciencia. Te lo pregunto a propósito de tus experiencias visitando distintos países. ¿Nuestros sistemas educativos deben replantearse la forma en que enseñan la ciencia? Sí, realmente yo trabajo en esto. Tengo un proyecto de innovación educativa, tengo varios concursos educativos también para estudiantes, para motivarlos. Y lo cierto es que se debe hacer, pero es que se está haciendo. O sea, realmente he visto muchos proyectos muy interesantes en los cuales se intenta aplicar nuevas ideas para enseñar física. Se está haciendo muy bien. Se puede hacer mucho mejor, sí. Se puede hacer más cosas, sí. Pero se va en el buen camino. Ya se ha identificado, y yo creo que en esto todas las personas que trabajan en innovación educativa se ha identificado que la forma tradicional de enseñar no funciona. La que se basa principalmente en un profesor vertiendo contenido sobre alumnos a través de un concepto abstracto retratado en una pizarra, eso no funciona.
Las clases tienen que ser más dinámicas, tienen que ser más circulares, los alumnos tienen que tener una mayor relevancia en el aula, tienen que aprender de forma activa, guiada por sus intereses, por sus emociones, hay que usar elementos artísticos, hay que usar elementos que generen curiosidad. Entonces son cosas que se tienen que hacer, que se están haciendo de una mayor o menor medida, pero es hacia ahí donde tiene que ir convergiendo la educación, en hacer que el estudiante se sienta atraído e inspirado por la ciencia, es decir, que realmente aplique el método científico al aula, que es lo que yo les comentaba, que aplico en el día a día. Pues qué bonito sería que en el aula se aplicara el método científico. Yo sé que ya me lo contaste, Javier, pero ya para ir recapitulando y finalizando, ¿qué te llevas de Costa Rica? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Me dices que han habido unas convocatorias maravillosas, unos llenazos, como decimos acá, pero ¿qué te llevas de Costa Rica? Pues me llevo muchísimas cosas. Mucha lluvia. No, me llevo cariño de mucha gente. Realmente una de las cosas más bonitas de mi trabajo es que yo cuando trabajaba en el laboratorio trabajaba con protones. Los protones están muy bien porque no se quejan, pero tiene un lado negativo y es que no te dan abrazos, no te dicen que lo has hecho muy bien, no te dicen que le has cambiado la vida o las cosas tan bonitas que me hacen. El público de Costa Rica ha sido un público muy entusiasta, con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de conocerme. Y ha sido maravilloso como me han recibido desde el primer día, y es algo que me llevo yo en el corazón, el cariño de la gente, que yo creo que además es el activo más potente y poderoso que tiene Costa Rica. La gente, tanto en su lado humano como en su lado intelectual, hay muchísimo potencial, gente con muchas ideas, con muchas ganas, cosa que a veces me cuesta ver en Europa. Creo que estamos en decadencia de motivación y ganas, aquí les sobra. Entonces ojalá que utilicen correctamente este activo que tienen, porque les depara un futuro espléndido si realmente lo consiguen. Siempre me gusta, Javier, dar casi que cierre a los programas pidiéndole a los entrevistados un mensaje final, porque en buena medida la audiencia nuestra se compone de gente joven y pueden haber muchos muchachos, no sé, atravesando situaciones un poco difíciles, de duda, de confusión. ¿Qué mensaje les podríamos dar a la gente joven que nos va a estar escuchando y también viendo? Pues a mí me encanta motivarles a que se arriesguen. Creo que muchas de las vidas se vuelven monótonas porque les falta una pizca de riesgo. Y en el riesgo van a encontrar muchas cosas muy bonitas, pero en particular se van a dar cuenta de que el mundo no se acaba si uno se equivoca. Está muy vetado el error en la sociedad. El fracaso es algo a lo que todo el mundo le teme, como un fantasma, y sin embargo creo que es la mejor forma de conocerse a uno mismo. En ese sentido les animo a que se arriesguen a conocer las cosas que más le llaman la atención, y en particular que se arriesguen a meterse en el mundo de la física. Yo sé que suena horrible la física, suena peligrosa, suena aburrida, pero que se arriesguen a abrir una ventana y a curiosear, porque si insisten un poco, tienen perseverancia y se alimentan la curiosidad, seguro que descubren un mundo lleno de muchas cosas que les van a resultar beneficiosas en su vida y que les van a hacer ver las cosas de forma diferente. Así que se atrevan a dejarle que la ciencia entre en sus vidas, que le abran un rincón de espacio a la ciencia, porque creo que puede transformar, la ciencia realmente transforma vidas, y seguro, estoy muy convencido de que muchas de las personas que están escuchando esto realmente pueden encontrar un verdadero placer en descubrir la ciencia. Que digo, no todo el mundo tiene que ser científico, pero un abogado, un artista, un político, creo que dejarse impregnar un poquito por el espíritu científico es algo que realmente se aprecia y realmente se disfruta en una vida en la que vamos siempre con tantas prisas. Dejar que nos llegue un poquito de esta ciencia hace que la vida se aprecie de una manera diferente. Javier, ¿y habrá segunda parte aquí en Costa Rica? No creemos que esta sea la última visita, ni la única. Es posible que tengamos segunda parte pronto. ¿Qué has pensado? ¿O es muy prematuro? Yo comprarme una casa, ¿no? Te he dicho. Y no, la verdad es que yo encantado de volver. Tengo el presentimiento de que volveré pronto. Y este tipo de cosas siempre hacen que llegue a casa, a Canarias, con las pilas puestas y con muchísimas ganas de seguir innovando y apostando por
por diferentes contenidos que espero poder traer aquí porque he observado que hay muchas ganas. O sea, realmente cuando uno hace una conferencia en un sitio de 300 plazas y se llenan en 24 horas sin que yo lo promociona solo la universidad, sin que yo ponga nada, que se llene en 24 horas significa que hay esa curiosidad. Pues ojalá pueda seguir haciendo esa curiosidad que va creciendo, además cada vez hay más. Estamos haciendo una revolución, quizás ustedes no se dan cuenta, pero viene una auténtica marea de amantes de la física que van a cambiar la forma en que vemos el mundo y pronto va a entrar en la casa de todos las ideas científicas que yo creo que aportan tanto a nuestra vida. Javier, para despedir, ahora mencionaste una palabra y me llamó la atención. Me parece que dijiste, tengo la premonición, o aquí decimos la corazonada, de que voy a estar en el país en una segunda o más ocasiones. ¿Crees en las intuiciones? Quiero decir, se lo pregunto a un científico porque lo primero que uno dice es, solo cree en lo que se puede probar, en lo que se puede demostrar a través de evidencias, de números. ¿Un científico también cree en las corazonadas, en las premoniciones, en las cosas que no necesariamente podemos probar de inmediato? ¿Crees en ese mundo? Sí, claro también? Que sí. De hecho, son premoniciones científicas. O sea, realmente nuestro cerebro usa el método científico para todo. Cuando una persona dice tengo una intuición o tengo una premonición, lo que está ocurriendo es que su cerebro ha establecido pautas científicas de un suceso repetitivo, está aplicando de alguna forma el método científico, haciendo hipótesis, y encuentra que ha habido una correlación con un suceso pasado que le recuerda a algo que está ocurriendo en el presente. Y lo que está haciendo es una extrapolación. Está usando un contenido del pasado para proyectarlo en el futuro. Y esto es ciencia pura y dura. Entonces, cuando yo digo que presiento que voy a venir, no es que me esté conectando con un ente superior o con una inteligencia alienígena para ver qué va a pasar en el futuro. No. Estoy diciendo que por la forma en que he interactuado me recuerda a cómo se interactúa en otras situaciones y cómo en otros casos se dan situaciones de éxito. Es decir, es una, como decía, la ciencia está en todos lados y en la toma de decisiones de la gente todo el día está metido el método científico, lo que pasa es que no se dan cuenta. Y una de esas cosas que tiene tanto método científico es la intuición. Entonces no es una intuición ciega, es una intuición basada en la experiencia, usando esta forma de proyectar en el futuro, porque al final fíjate que los científicos somos adivinos, porque proyectamos en el futuro. Entonces, por ejemplo, lo que hace un inversor en bolsa no es arriesgar de forma aleatoria. Un inversor en bolsa usa estos mismos patrones para proyectar el futuro. Entre invertir en bolsa usando la información del pasado para proyectar el futuro y tener la corazonada que he tenido yo, hay algo en común y es este método científico. Javier, te agradecemos, de verdad. Ya el tiempo nos gana de haber estado acá y hace como las puertas del país están abiertas para un retorno tuyo, igual al del programa Una Voz. Nos encantaría acompañarte eventualmente en algunas de las actividades que tenés. Y gracias porque sé que con tus palabras y con tu mensaje estás marcando también la vida de gente. Posibles vocaciones científicas o no, no importa, pero solo el que despertés ese entusiasmo por la ciencia ya vale el boleto, como decimos acá en Costa Rica, el que hayas estado con nosotros en Una Voz. Muchas gracias, Genial. Javier. Muchísimas gracias a ustedes y es un verdadero placer poder compartir esto que hemos estado hablando para la audiencia de Una Voz. Sos un loco, en el buen sentido de la palabra. Lo soy sí. y creo que en la vida me estoy encontrando muchos locos y es una maravilla cuando un loco se encuentra con otro loco. Una voz, un país en un micrófono. Política, economía, salud, medio ambiente, deportes, historia. Una voz, un país en un micrófono.